Prevención de riesgos radiológicos. La radiación es un tipo de energía liberada por átomos en forma de radiación electromagnética o partículas. Principios de la prevención radiológica. Justificación, optimización, límite de dosis. La justificación se basa en que todas las prácticas que requieran radiaciones ionizantes deben demostrar que el beneficio esté por encima del daño que pueden causar. La optimización. Todas las acciones deberán realizarse de tal forma que estén hechas en el mejor modo posible según la tecnología existente en el momento y el conocimiento humano que se posea. Límite de dosis. La dosis equivalente recibida por los individuos no debe exceder los límites establecidos por cada circunstancia. Medidas básicas de protección radiológica. Distancia de la fuente. Aumentando la distancia entre el operador y las fuentes de energía ionizantes, la exposición disminuye en la misma proporción en que aumenta el cuadrado de la distancia. Tiempo de exposición. Disminuyendo el tiempo de operación todo lo posible se reducirán las dosis. Blindaje. En caso en que los dos factores anteriores no sean suficientes, será necesario interponer un espesor de material absorbente entre el operador y la fuente de radiación. Medidas de prevención hospitalarias. Para el personal interno. Todo el personal interno que trabaje en las áreas de RX y quirófanos deberá llevar de forma visible el dosímetro y someterse anualmente a una revisión médica específica. Todo el personal expuesto no deberá permanecer dentro de las salas de RX en el momento de realizar el disparo, salvo cuando se realicen pruebas dinámicas o cuando el paciente precise ayuda, como niños o pacientes de avanzada edad, que debería protegerse utilizando los equipos de protección individual adecuados, como guantes plomados, protección godonal, delantal emplomado. Para los usuarios del servicio, en las salas de RX solo deberá permanecer el paciente. Las mujeres en edad fértil o embarazadas que vayan a ser sometidas a una prueba de RX deberán ser informadas de una manera clara sobre las contraindicaciones de las exposiciones radiológicas. Se facilitará al paciente todas aquellas protecciones individuales posibles para impedir al máximo irradiaciones innecesarias. Caída. Se define como la consecuencia de cualquier suceso que arroje al individuo al suelo en contra de su voluntad. La mayor parte de las caídas no traen consecuencias o estas son muy leves, pero alrededor de un 5% de las caídas tienen lesiones graves como consecuencias, como la discapacidad temporal o permanente, el aumento de la estancia hospitalaria y las complicaciones de pronóstico, acciones diagnósticas y tratamientos adecuados y problemas psicosociales como el síndrome post-caída. Existen factores de riesgo que intervienen en las caídas, como los factores extrínsecos, que son las caídas accidentales que se producen por un resbalón o un tropezón, y los factores intrínsecos, que son las caídas no accidentales. Existen dos tipos, como la caída de pérdida súbita de conciencia del paciente activo y las caídas que ocurren en pacientes con alteración de la conciencia, ya sea por el efecto de la medicina o por la dificultad de ambulación. Dentro de los factores de riesgo extrínsecos se encuentran la iluminación inadecuada, suelos resbaladizos, superficies irregulares, espacios reducidos, alturas inadecuadas de las camillas y camas. Y dentro de los factores intrínsecos se encuentran la edad, el historial de caídas previas, alteraciones de estado de conciencia, alteraciones de la capacidad motora, dolor agudo o crónico, o pacientes con dispositivos o prótesis implantadas. También existe la valoración del riesgo de caídas. Este es un elemento indispensable para el adecuado tratamiento del problema y se debe incluir la atención a los factores de riesgo intrínsecos como extrínsecos, además de las medidas generales informativas que deben adoptarse para aumentar la seguridad de los ingresados y reducir el riesgo de los accidentes. También la valoración de los riesgos de caídas permiten actuar sobre su incidencia y permiten disminuirlas y hace posible identificar la población con mayor riesgo de sufrir. Procedimiento ante una caída. En caso de estar presente el profesional cuando el paciente empieza a caerse, este debe utilizar su cuerpo para interrumpir las caídas y se debe asegurar de que el paciente no se golpee por ningún motivo la cabeza. Después de que se produce la caída, el profesional debe permanecer con el paciente y solicitar ayuda. Debe revisar si el paciente tiene respiración, pulso, presión o si está inconsciente. También debe verificar si hay alguna cortadura, un hueso roto o una raspadura. Es muy importante no levantar la cabeza del paciente si se sospecha de una lesión. Lineamientos
Definición de seguridad del paciente. ¿Qué es la seguridad del paciente? Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que se proponen por minimizar el riesgo de sufrir eventos adversos en su proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. Existen tres factores de riesgo. Riesgo de caídas. Identificar lugares que pueden ser peligrosos para el paciente. En dado caso que el paciente quiera movilizarse, tiene que hacerlo con un acompañante o profesional de la salud para evitar accidentes. Riesgo de administración de medicamentos. Al ingreso del hospital se debe comunicar qué medicamentos está tomando, ya que puede hacer contraindicaciones con medicamentos formulados por el médico. Riesgos de úlceras por presión. Ocurre cuando el paciente dura mucho tiempo en una posición. Por este motivo, se sugiere cambiar de posición cada 2 a 3 horas. Política de seguridad del paciente. Acciones de reducción de riesgo. Son todas aquellas intervenciones que se hacen en el proceso de atención en salud para minimizar el riesgo de un evento o una acción. Falla de acción en salud. Falla que se puede manifestar mediante la ejecución de un proceso incorrecto. Mediante la no ejecución de los procesos correctos, todas las fallas se pueden tomar por beneficio no intencional. Caracterización del problema. La evidencia científica ha demostrado que cuando un evento adverso ocurre, quiere decir que no fue causado de manera intencional, pero produjo un daño al paciente a la consecuencia final. Por esta razón, es fundamental la búsqueda de las causas que originaron el evento. Seguridad del paciente por parte de las instituciones a los profesionales. Educar, entrenar, capacitar y motivar al personal para la seguridad del paciente. Cómo construir una alianza al paciente y su familia. Reducir la incidencia de accidentes y eventos adversos. Construir una cultura para la seguridad del paciente. Estos son algunos puntos de acuerdo para el manejo del paciente. Educar al paciente acerca de sus enfermedades, de su autocuidado y de los riesgos. Promover la participación del paciente y su familia. Si la situación lo amerita, presentar excusas al paciente. Entidades administradoras de planes de beneficio. Es claro que se debe tener en cuenta la política de seguridad del paciente en el diseño de sus propios procesos. En esta medida, el sistema de administración de riesgos se debe saber de qué se trata la resolución 1740 del 2008. Es una valiosa herramienta para tener en cuenta para clasificar los elementos estratégicos para mejorar la seguridad del paciente. Estrategia educativa, promoción de herramientas organizacionales, coordinación de actores, estrategia de información, articulación de componentes de planeamiento integral. Clasificación de algunos tipos de atención en salud insegura, fallas de procesos o procedimientos asistenciales, infección ocasionada por infección en salud, tener en cuenta la medicación o la administración de medicamentos, accidentes del paciente, los dispositivos y equipos médicos, los equipos deben estar en continuo mantenimiento. Vamos a mirar en cuanto a la prevención de riesgos de administración de medicamentos. Para ello es muy necesario tener en cuenta 10 pasos, los cuales deben ser correctos. El primero es el paciente correcto. ¿Cómo hacer para saber ello? Entonces debemos verificar el nombre de la cama, la manilla, si la tiene, y la historia clínica. La medicación correcta. Revisar la prescripción médica con el fin de administrar este medicamento al paciente correcto. La dosis correcta. Es necesario administrar la dosis exactamente lo que me manifiesta en la historia clínica. No puedo aumentar lo que podría causar una sobredosis para el paciente. Bien, rapidez de administración. Hay unas que son un poco más rápidas y otras un poco más lentas para absorber el medicamento. La hora correcta. Dice cada 8 horas, es cada 8 horas. Otra cosa, muchas veces los médicos me piden que tome varios medicamentos después del desayuno. Entonces hay que manejar unos intervalos de tiempo para evitar competencia de los medicamentos a la hora de ser absorbidos por el cuerpo. La verificación de fecha de la caducidad. Entonces, el administrar un medicamento vencido puede traer consecuencias irreparables para el paciente. Informar al paciente. Es muy importante informar al paciente qué medicamento se le está aplicando, para qué se le está aplicando y posibles efectos secundarios que puede llegar a tener. Comprobar que el paciente no esté recibiendo ningún medicamento ajeno al prescrito.
Y muchas veces asisten a otro tipo de médicos, los cuales administran otro tipo de medicamentos. Entonces, en el momento que el paciente es hospitalizado, debemos eliminar ese tipo de medicamentos que están fuera de lo que medica el médico. Debemos también conocer lo que es la historia farmacológica del paciente, ya que muchas veces también por otra patología puede estar tomando el mismo medicamento, entonces no puede haber como repetición de ello, porque también podríamos causar una sobredosis. Indagar sobre posibles alergias a medicamentos. Los medicamentos muchas veces traen alergias para las personas. Es por ello que se debe informar al paciente qué medicamento se le va a administrar para poder tener una mayor información preparada a administrar y registrar el medicamento. Se debe preparar exactamente la dosis que me manifiesta la historia clínica. Tener en cuenta la inocuidad tanto de los medicamentos como de los instrumentos que necesito para poder aplicar este medicamento y del personal de salud, y administrar por la vía correcta y registrar el medicamento con el fin de evitar anomalías a la hora de hacer un inventario de medicamentos.